Esta es una producción de Grupo Fórmula. Déjenme les comento que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó la encuesta nacional de ocupación y empleo, el ENOE, del tercer trimestre del presente año, y en esta ocasión presentó las estimaciones de las 32 entidades federativas, así como de 39 ciudades de interés, y las compara con el mismo periodo del 2019. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados que analizó Parametría, el referente de los estudios de opinión en México, de los principales indicadores dados a conocer por el INEGI? De viva voz, Francisco Abundis, su director. Mi querido Paco, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Ricardo. Al contrario, un gusto estar contigo. Te escuchamos. Gracias. Pues mira, yo creo que este reporte de INEGI, que lamentablemente no cuenta con el primero y segundo trimestre de este año por suspensión de actividades. En el primer periodo recordarás que tuvimos semáforo rojo y entonces saltamos de la medición que hicieron desde el 19, el primer trimestre del 20 y el segundo del 20 no está. Pero sí es muy, es una forma de explicar, Ricardo, cómo están cambiando las preocupaciones de los mexicanos, no obstante que estamos en semáforo rojo, en una crisis sanitaria del tamaño que tenemos, cómo pues el tema del empleo, del sustento, el salario, ¿no?, que viene con él, pues se explica por estos números, porque esto, pues más que ser opinión, es un testimonial. Y te voy dando números en porcentaje y en millones. Tenemos un primer gráfico que es la tasa de participación, como bien señalas, de la encuesta nacional de ocupación y empleo, y veníamos con un agregado de 59.9, este cae a 55.5, entre hombres de 76.4 pasamos a 72.6, y entre mujeres de 44.9 a 39.9. En términos relativos, las más afectadas son las mujeres del primer al tercer trimestre. Esto en millones de personas ocupadas. Te doy el cambio nada más del primer semestre del 20, que tiene números muy similares al tercero y el cuarto del 19. Veníamos en números agregados en millones, 55.4 millones en el agregado, cae a 51 puntos, es decir, pues una caída de 4,5 millones de personas que dejaron de estar ocupadas. Entre hombres cae de 33.5 a 39.8, y entre mujeres 21.9 millones a 19.2. Esto te da una idea, Ricardo, de la situación por la que estamos pasando, pero si en el agregado esto ya es delicado, tal vez se observa pues más delicada la situación cuando ves la subocupación y cuando ves la caída en la ocupación informal. La subocupación creció de 8.5 a 17 puntos, es decir, se duplicó prácticamente. Entre hombres de 8.8 a 17, nuevamente este es entre el primero y el tercer trimestre, y entre mujeres de 8 a 17. Pues esto te da una idea, nuevamente, estos porcentajes, Ricardo, de la crisis por la que estamos pasando. Y en términos de millones de personas en la ocupación informal, que pues nuevamente después de este semáforo rojo creo que estos números otra vez se van a ver afectados y lamentablemente van a subir tanto la subocupación como la ocupación informal caerá. Ahí veníamos, el antecedente en el tercer y cuarto trimestre de 31.2, luego 31.3, esto es en millones de personas, y 31 millones en el 2020, este año, para pasar a 27.7, es decir, una caída de casi 4 millones de personas en el empleo informal. Y finalmente, si lo vemos esto por sexo, los hombres cayeron de 18.6 a 17.5,
esto es en millones de personas, y las mujeres 12.5 a 10.2. Estamos hablando de una afectación, Ricardo, en grandes números de alrededor de 5 millones de personas que o se quedaron sin empleo, otros millones, digamos, en números de porcentaje se dobla la subocupación, y nuevamente la informal cae otros casi 4 millones. Y esto es antes de este semáforo rojo. Y si me permites la interrupción, el otro día comentaba yo con alguien de que los números pueden ser impactantes, pero lo son más cuando nos imaginamos a las personas. 4 millones de personas son 40 estadios aztecas llenos. Sí. Nomás para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Terribles, ¿no? Sí, yo creo que lo que tenemos aquí, Ricardo, es pues una crisis, como dices, que vista el número se ve muy grave, pero el impacto en hogares y familias, que ya te había aquí reportado, y es para una próxima entrega en tu espacio, ver el porcentaje de familias que dicen que alguien de su familia ya perdió el empleo, que ahí estamos alrededor de 40 puntos, o que sufrió una baja del salario, que ahí estamos alrededor de casi la mitad de los hogares de este país. Sí, te seguimos escuchando, perdón. Sigue. Sí, te decía que creo que esto te da una dimensión, si lo ves también el número de hogares, y también es entendible cómo, no obstante esta crisis sanitaria, pues la preocupación por el sustento está pasando a ser todavía más importante que la crisis de salud. Bueno, pues como siempre, muy aleccionador escucharte, mi querido Paco. Te mando un abrazo grande, fraterno. Gracias. Un abrazo, Ricardo. Un estar contigo, como siempre. Gracias, Francisco. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.